En realidad, cuando nos enseñan las funciones, pues pensamos que solamente vamos a ver la parte de X, Y, nada más reemplazar ahí, hacer cálculos. Pero en realidad, las funciones van más allá, ¿no? En realidad se habla de modelación matemática en el tema de funciones. Una de las grandes aplicaciones de las funciones a la vida diaria es la modelación de todo lo que te rodea. Entonces se hacen modelos matemáticos para la física, modelos matemáticos para la economía, que tratan de explicar un cierto suceso o fenómeno. Han hecho un modelo matemático para evaluar lo que respecta a la evolución del COVID, ¿no? Y por eso salen estas gráficas, que luego permiten evaluarlas, analizarlas, sacar conclusiones y poder tomar decisiones y poder hacer predicciones futuras, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Y las dos funciones, una de las funciones más utilizadas es la función lineal, luego le sigue la función cuadrática, pero no son las únicas. En las ciencias biológicas utiliza mucho las funciones exponenciales y logarítmicas, por ejemplo, para los crecimientos de la bacteria, de los virus o poblaciones de ellos. ¿Ya? Entonces, olvidándonos del X y Y, cuando hablamos de modelos matemáticos, se identifica, como decía Anita, una variable independiente, una variable que está presente y cambia sus valores por sí solo. Por ejemplo, una variable independiente puede ser la temperatura del medio ambiente. Tú no la puedes controlar. Ah, no, yo en mi casa voy a poner un techo aligerado, un techo de ternil para controlar la temperatura. No. Tú te levantas y puede hacer frío, puede hacer calor, al mediodía puede hacer frío, puede hacer calor, ahorita puede llover, puede... Tú no puedes controlar eso. La naturaleza no la puedes controlar. Los fenómenos naturales no los puedes controlar. Entonces, sí los puedes estudiar, sí, cómo cambian, etcétera, ¿no? Cómo varían, pero tú no los puedes controlar. Pero ellos influyen sobre otros, ¿no? Entonces ahí viene el detalle. Una variable independiente por sí solo cambia sus valores, pero cuando ella cambia, influye en otras. Y a esas se les llama variables dependientes, ¿ya? Las que se ven influenciadas por la primera. ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Muy bien. profesor. La función lineal tiene como formulita, digamos así, como forma representativa en matemática, este polinomio de grado 1, que tiene la forma ax más b. Entonces siempre hablamos de la forma, ¿no? Esta es la forma que presenta una función lineal utilizando el lenguaje matemático. Entonces, a no puede ser 0 para que sea considerado una función lineal, ¿no? Cuando es 0, vamos a ver que eso pasa a ser otro tipo de función llamada función constante. La función lineal se representa por línea, gráficamente por una línea recta de tipo oblicua. Y por lo tanto puede tener dos tipos de inclinaciones. Escúchame bien porque esto les tomo yo en su examen. Les pregunto acerca de estas cositas que les estoy hablando. Y eso es importante saber para poder interpretar los resultados. Si yo no entiendo estos valores, si yo no entiendo la gráfica, si yo no sé, simplemente miro el dibujito y no sé interpretar esta forma y esta forma de gráfica. Entonces, cuando yo trate de explicar a ese fenómeno que estoy estudiando o a ese suceso que estoy estudiando, no voy a poder explicarlo correctamente. No voy a poder interpretar los resultados correctamente. Entonces, cuando tenemos un A mayor a 0,
y ese A se llama pendiente. No te olvides. Este A se llama la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor. La pendiente de la recta. ¿Ah? Y se puede calcular con la tangente del ángulo de inclinación. Ya más adelante ya otra diapositiva, creo, donde se les explica eso. ¿De qué ángulo hablamos? Del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. O con el eje X, lo puedes ver así. Entonces, si ustedes están llevando algo de trigonometría, se van a dar cuenta que la tangente de un ángulo agudo es positiva y la tangente de un ángulo obtuso es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, cuando el A es positivo, el coeficiente, la X es positivo, decimos que tiene una pendiente positiva. Y la gráfica saldría de esta manera. Y decimos que es del tipo función creciente. ¿Por qué? Porque tú le aumentas el valor a X y va a aumentar el valor de la imagen, o sea, el valor del f de X. Si aumenta el valor la variable independiente, aumenta el valor la variable dependiente. Esa es la idea. Entonces la función se observa que sus valores van aumentando o creciendo, ¿no? En cambio, si la pendiente es negativa, ¿cierto? Si la pendiente es negativa, entonces esta función se dice que es decreciente, que significa a mayor valor de la variable independiente, la variable dependiente tiende a disminuir su valor. Y por eso decimos que esta forma de la recta representa una función decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Si a nosotros no nos restringen nada, ya vamos a ver a qué me refiero cuando digo que no le restringen nada. Se considera la recta en su totalidad. Para esas gráficas siempre se va a tener que el dominio es los reales y que el rango es los reales. ¿Ya? Si consideramos a toda la recta en su totalidad, no le ponemos ningún límite. ¿A qué me refiero, profe, cuando dice que le va a poner algún límite? Cuando yo te pongo por acá que X toma valores desde -3 hasta 10, por ejemplo. Ahí ya te limité ya, no quiero toda la gráfica. Quiero una porción de la recta. Y lógicamente eso me cambia el rango también. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Aquí han graficado a 2x menos 6 y a menos 3x. ¿Alguien puede observar gráficamente una diferencia entre ellas? A ver, ¿quién se da cuenta? Aparte de la creciente y decreciente. ¿Alguna diferencia entre ellas? ¿El B? Ya, bueno, el B, ya otra cosa. Recuerda que el B, ¿qué representa? El B, que es el término independiente, representa el punto de intersección con el eje vertical. Este punto o este valor B representa el valor donde la recta intersecta al eje vertical o corta el eje vertical. Y ese valor se obtiene cuando X es 0. O sea, saber eso, cuando X es 0, B viene a ser el valor que se obtiene cuando X es 0, se puede interpretar en muchas situaciones reales. Ya, por ejemplo, si nosotros decimos que esta función
representa mi factura que yo voy a pagar por un consumo de X kilowatt hora. Pero resulta que yo me fui de viaje y en ese mes no utilicé nada. O sea, X es cero. La casa estuvo cerrada, nadie prendió luces. Entonces, cuando X es cero, mi factura viene con 6 soles. Ah, ¿qué significa? Es el costo fijo que me cobra la empresa. O puede representar el costo de alumbrado público, por ejemplo, que ellos ponen, ¿no? Pero hay un costo fijo que ellos me van a cobrar, consuma o no consuma. Entonces, si yo no consumo ningún kilowatt hora, X es cero, pero la factura sale con el valor mínimo, ¿no? Que es 6 soles. Ahora, si yo ya empiezo a consumir, pago más. Y así, ¿no? Tenemos diferentes interpretaciones. Muy bien, entonces no te olvides, el A es la pendiente y el término independiente B es el punto de intersección con el eje de la Y, el eje de las ordenadas o el eje vertical, lo dicen. Hablando de eje vertical, puede tener cualquier nombre. En cambio, cuando dices el eje Y, estás pensando en Y nada más. Si yo digo que es el punto donde intersecta el eje vertical, ese eje vertical puede tener cualquier nombre, no te olvides. Y cuando hablo de eje horizontal, no necesariamente se va a llamar X, puede tener cualquier otro nombre. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Ok. Entonces, como B vale menos 6, por ahí pasa o intersecta el eje vertical. Y acá no hay B. A eso me refería, que veas la diferencia. No hay B, aparentemente no hay B. ¿Qué significa? Aparentemente no hay B. ¿Qué significa? B igual a 0. ¿Y qué significa que B sea 0? Significa que va a pasar Por el punto de... por el origen de coordenadas. ¿Ah? Por el origen de coordenadas. Y ahí viene algo interesante, mira. Cuando una función lineal no pasa por el origen, no pasa por el origen, recibe el nombre de función lineal afín. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando en algún momento yo te pregunte, ¿quién es la función lineal afín? ¿Quién sería? que no pasa por el origen. Aquella que no pasa por el origen. ¿Y cómo tiene la seguridad que no pasa por el origen? B no sea 0. B no puede ser 0. ¿Ya? Eso te da la seguridad de que no pasa por el origen y por lo tanto la función lineal recibe el nombre de función lineal afín o simplemente función afín como lo llaman algunos. ¿Estamos, mis chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Ok, listo. Muy bien. Lo que te decía, ¿no? El A es la pendiente de la recta. ¿Por qué es positivo el A? Porque tita es agudo aquí, tita es obtuso y la tangente de un ángulo agudo es positiva y la tangente de un ángulo obtuso es negativa. Ya eso lo sabes por trigonometría. Muy bien. Entonces, mira este ejercicio, ¿no? Te dan la gráfica y te piden que encuentres A por B, el coeficiente lineal, que es la pendiente, y el punto de intersección
con el eje vertical o simplemente el término independiente. Chicos, el punto B ya lo conoces. ¿Quién es? Dímelo. 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque es el término independiente o es el punto donde intersecta al eje Vertical. vertical. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo saco A? ¿Qué harían? Tangente del ángulo. La tangente de 30 grados. Ahora sí tienes que saber triángulos notables, pues, ¿no? Entonces, A es 1 sobre raíz de 3. Y aquí está haciendo un trabajo algebraico que ustedes lo han aprendido. Se llama la racionalización, ¿cierto? La racionalización. ¿Cuyo objetivo cuál es? Que el denominador no quede con raíz, porque sería un número irracional, ilimitado. Entonces lo convierte en número racional. A eso se le llama racionalización, convertirlo en racional. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Y una vez que hallaste B y hallaste A, ya pues multiplicar es un insulto. Muy bien, pero te decía, ¿no? Que por ahí vamos a encontrar casos especiales también de alguna recta. Por ejemplo, hay una ecuación muy bonita, ¿no? Fue tomada en un examen de admisión en la Pedro Ruiz Galva y mucha gente no conoce el nombre o la existencia de esta ecuación. Les pidieron la ecuación simétrica de la recta y la gente no sabía qué le estaban pidiendo. En la ecuación simétrica, el X se divide entre el valor del punto de intersección justamente con el eje X en la recta, ¿no? X se divide con el valor del punto de intersección de la recta precisamente con el eje X. Entonces aquí te está insinuando, ¿no? En el eje X se intersecta en el valor A. En el eje Y se intersecta en el valor B. Y se escribe de esta manera. X sobre A más Y sobre B igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Los números que van abajo no son cualquier número. Son los puntos donde está intersectando al eje respectivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué pasa si yo te pongo un ejercicio y te pido dítame la ecuación simétrica de esa recta? ¿Qué harías? X sobre 5 más Y sobre 4 es igual a 1. X sobre 5, correcto. ¿Qué más? Sobre Y sobre 4 igual a 1. Y listo. Nada más. De ahí ya si quieres saca mínimo y llegas a la forma tradicional. O sea, de esta ecuación yo puedo pasar a la otra forma, ¿no? Sacando mínimo, despejando y dándole la forma ya conocida. Muy bien. Acá hay un ejercicio, ¿no? Dice, encontrar las coordenadas del punto P. ¿Y quién es el punto P? El punto de intersección de las dos rectas. ¿Y cómo se encuentra el punto de intersección de dos gráficas? No necesariamente dos rectas. Igualando las ecuaciones despejando f de x, lógicamente. O resolviendo un sistema de ecuaciones, como quieras verlo. Entonces aquí han trabajado con la ecuación simétrica, ¿no? La función f es la gráfica azul. Sería x sobre menos 6. Su ecuación sería x sobre menos 6. Y en y sería y sobre menos 3. Esa suma lo igualas a 1. Han sacado mínimo y han despejado. La función g
Te dan los intersectos. También escribes la ecuación simétrica. X sobre menos 4 más Y sobre 2 igual a 1. También despejas. Y acá resuelves el sistema de ecuaciones. Y te va a salir el valor de X y el valor de Y. Y ya tendrías, profe, ¿cómo sale el valor de Y? Reemplazando el X que te ha salido. Y tendrías el punto de intersección. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Aquí venía lo que te decía, ¿no? Ya se le considera una función especial, una función ya que no es la función lineal directamente. Función constante, no hay X, no hay X. F de X igual a un número. Su gráfica es una recta horizontal. Su gráfica es una recta horizontal que pasa justamente por el valor señalado, en este caso por el punto 3. Por ahí va a pasar, pero es una recta horizontal. Ahora, mucho cuidado con esta función llamada función constante. El dominio es todo lo reales, señores. Esta recta se va hacia los infinitos. Por eso decimos que el dominio es cualquier valor real. Pero el rango es un conjunto unitario. El rango es un conjunto unitario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. 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 Es un conjunto unitario, no te olvides. Acá hay otra función muy interesante. La función, bueno, acá le han puesto I de X porque normalmente se le llama la función I de identidad. O le puedes poner F de X, no hay problema. Pero la idea es que es X nada más. X con coeficiente 1. Esa es la función identidad. Tiene una característica. Ya sabes que esta va a pasar por el origen porque no tiene AB. Pero forma ángulo de 45 grados con los dos ejes. Con el horizontal y con el vertical. Y todos sus pares ordenados, si te das cuenta, tienen componentes iguales. Su primera y su segunda componente son iguales. Tiene dominio los reales y tiene rango los reales. ¿Ah? No te olvides. Pasa por el origen formando ángulos de 45 grados. Por eso se habla de que esa recta bisectriz, biseca a estos dos. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Y la otra, cuando le pones menos X, la refleja respecto al eje Y. Haces un espejo, el eje Y se comporta como espejo. Lo que está a la derecha pasa a la izquierda, lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Pero ya, esa es simplemente la gráfica. Cuando le pones menos, una reflexión. Puedes hacerlo tabulando si no sabes esa pequeña teoría. Y viene lo más interesante, ¿no? Las aplicaciones. Ahí tienes un ejemplo, ¿no? Entonces, la función lineal tiene múltiples aplicaciones. Y una de ellas ustedes la conocen. La conocen. Porque ustedes en economía están viendo la ley de la oferta y la demanda. Y ahí trabajan con rectas también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Háblame. Háblame.
¿Estás ahí? ¿Estás escuchando? Ah, se Sí, callaron. profesor. Si me dice que la función f es una función lineal, ¿qué ponemos? De frente le pones ax más b. Ahora, ¿qué significa que ellos te den que f de 2 vale 3? ¿Qué significa? Que cuando tú la x la reemplazas por 2 por a, más b, te tiene que salir 3. O sea, el 3 es el f de x. Luego te dan que el f de 3 es igual a 2 veces el f de 4. ¿Qué hago? También reemplazo, ¿no? También reemplazo. 3a más b, 4a más b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Desarrollamos. ¿Qué te sale? Menos 5a menos b es igual a 0. B es igual a menos 5a. ¿Correcto o no? Sí, profesor. Sí. Y puedo reemplazarlo. En lugar de B pone menos 5a. Menos 3a. ¿Cuánto va a valer a? Menos uno. Menos Y 1. cero. Menos 1. Y si B vale menos 1, perdón, si A vale menos 1, al reemplazarse, 5. b B vale vale 5. 5. ¿Cómo quedaría tu función entonces? Fx es igual a menos x más 5. F de X, el A vale menos 1. ¿Cuál sería la clave? Enano. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Solo tuvieron que reemplazar. Nada más. Igualito la segunda. ¿Qué decía la función afín? Acuérdate. No pasaba por el origen. El B diferente a 0. Correcto. O sea, tengo que escribir la fórmula completa, pues. Tienes que escribir la fórmula completa. F de 1 es igual a 2. Y F de 2 es igual a 1. Entonces, cuando X vale 1, cuando X vale 2, estamos. Profesor. Sí, profesor. Entonces, si un A con un B suman 2, aquí te va a quedar A más 2, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. A vale menos 1. Y si A vale menos 1, B vale 3 o no. Sí, Sí. profesor. Claro, porque lo reemplazas acá. Menos 1 pasa a sumar, B vale 3. ¿Cómo va quedando la fórmula de la función lineal? Menos X. Menos X Menos más x más 3. 3. ¿Cierto? Sí, profesor. ¿Pero a ti qué te han pedido? F de X más F de menos
10. F de Digo, 10 menos más F de menos 10. ¿Qué harías? reemplazar. Nada más. Por lo tanto, ¿cómo que haría? ¿Quién es F de 10? Sí, ¿Quién es F de menos 10? es 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Aquí te queda negativo 7, aquí te queda positivo 13. Muy bien. Solo reemplazar, solo reemplazar. A ver, ¿qué te piden acá? Te piden la pendiente de la La gráfica. pendiente. La pendiente. Ah, profesor, claro. Exactamente. F de 0, ¿cómo sería? B, nada más ahorita. F de 0 es igual a F de 2, correcto. Menos 16. Además, el punto 0,7 pertenece a la función. Ahí te está soplando, ¿eh? Ahí te está soplando. Recuerda que nosotros llamamos acá X y a esto le llamamos F de X. Entonces, ¿quién es el F de 0? B, El F de 0 es B, pues. O sea que B vale 7. Entonces aquí pone 7. F de 2 sería 2A más 7. Ah, vale 8, no. y profesor. ¿Y eso era lo que te pedían o no? Sí, Claro, ¿por qué? porque Porque te te han decían ahí. pedido la pendiente. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Ya este es un insulto, este lo hemos resuelto ya prácticamente. A ver, chicos, díctame la fórmula de la función. ¿Quién es B? 2, el término independiente. 2, 2 solamente, ¿cierto? Ujú. ¿Quién es el A? La tangente del ángulo. La tangente 30. ¿Cuánto es la tangente 30? Racionalizado, raíz de 3 sobre 3. Racionalizado radial 3 sobre 3. Ya está. ¿Y qué te han pedido a ti? F de raíz de 3. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Reemplazar o no? En la X. ¿Qué sale, chibolín? Es Porque aquí se vuelve raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 se vuelve 3. Con el 3 se simplifica y te da 1. ¿Estamos?
Sí, profesor. Dime difícil. No, profesor. Hice las 5. Calcule el rango. Ahora sí, ¿qué pasó con el dominio? Que eran los reales. Lo han modificado. Ese es el nuevo dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sorpresa. En la función lineal, si ya me cambiaron el dominio que ya no es los reales, el rango también cambia. Pero, profe, ¿cómo lo hallo? De una forma bien sencilla. Solo tabulando. Solo vas a hacer el trabajo de tabulación, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Y vas a tabular precisamente los valores que están en el dominio. Le vas a dar el -2 y le vas a dar el 5. Reemplaza. -16, ¿está bien o no? Y 2. El otro. ¿Estamos? Sí, profesor. Ahora, cuando escribas el rango, ten mucho cuidado. Tienes que escribirlo de menor a mayor. ¿Quién va primero, el -16 o el 12? -16. -16 y luego 12. Ahora vas a respetar si era abierto o cerrado de acuerdo al original. El -12 es cerrado. Entonces el -16 es cerrado. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Y como el 5 es abierto, el 12 será abierto. Sí. O sea que ahí no hay mucho dolor de cabeza, señores. ¿Ya? ¿Cuál es el valor más pequeño que va a tomar? La respuesta, -16. el -16. Obvio. ¿Se te dio? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. A ver, ya sabes lo que significa una función constante. ¿Qué significa? Que f de x se iguala a un número. ¿Pero quién es? No sé. Sí. Entonces en los textos lo vas a encontrar mayormente como que ponen c. F de x igual c. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¡Yujú! ¡Yujú! Entonces, ¿qué significa? Significa que f de 2 es c. F de raíz cuadrada de 3 es c. F de raíz cuadrada de 5 es c.
f de 666 ese f de 10 a la menos 3, ese, ¿correcto o no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, 3c más 12 es igual 4c. Ahí te sale que c vale negativo 2, ¿está bien o no? Sí, profesor. ¿Pero qué te piden hallar a ti? F de 176 menos La 2F de expresión R que es igual a f de 666, el número de la bestia. Y le resta 2 veces f de 10 a la menos. Pero f de 666 también es C o no. Sí, profesor. Y acá también es C o no. Ujú. O sea que R sale menos C. 2. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí, profesor. No te olvides. La función constante tiene rango unitario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Y acá también es aplicativo nada más, chicos. Hay que saber. F de 6 menos f de 2 es igual a 2 que multiplica a 7 menos 3. El 6 es mayor o igual a 4 o es menor que 4. ¿Cómo Mayor igual. sería? Mayor igual. O sea, iría en la primera. Aquí se reemplaza y te quedaría 6a más 5. ¿Y es f de 2? ¿El número 2 es mayor o menor que 4? Menor. Menor de 4. Entonces estaría en la segunda ecuación. En la letra X reemplazas el 2. Se volvería 6b. 2 por 3, 6b menos 7. 2 por 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Aquí prácticamente se va a eliminar el 6b. Y te va a quedar 6a más 12 es igual a 14. ¿Ah, vale un tercio o no? Sí, profesor. Ya. ¿Qué te piden hallar? F de F2. F de 12. Pero el 12 es mayor, menor que 4, mayor, igual o menor que 4. Igual. Mayor igual. ¿Se resuelve con el primero o no? Ajá. Y recuerda que la X es el que se reemplaza por 12. Pero A vale un tercio. 4 más 5. Un tercio por 12 más 5. Y todo esto queda en la segunda F. ¿Cuánto sale? 9 o no? Sí. Ahora Vamos a ver. pregúntate, el número 9, ¿en cuál de los dos intervalos? ¿Nuevamente en el primero o no? Sí. Sí, profesor. El A vale un tercio por el X que sale 9.
Más 5. Dame la respuesta. 8. 8, muy bien. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Difícil. No, profesor. Muy bien. Espero que así sea. Ahora una pregunta de aplicación. Y de ahí regresamos a la otra, aunque la otra creo que está en el video resuelta, ¿no? ¿Está en el video, Anita? Creo que sí. No, profesor, no está. Ya, Ah, profesor. ya también la resuelvo entonces. Macuco compró maquinaria por un valor de 20,000. Escúchame, esto se va depreciando linealmente, de manera que después de 10 años, su valor comercial es de 10,000 soles. El valor de la maquinaria después de 4 años. Entonces, ¿qué haces acá? Al decirte que se va depreciando, ya te está diciendo que va disminuyendo su precio. Entonces, aquí hablamos de una variable independiente. La variable independiente es el tiempo. Es el tiempo. Él va a ir como si fuera la X en el eje horizontal. ¿Ya? Si quisiéramos graficarlo, nosotros ahora nuestro eje horizontal ya no se llama X. Se llama T de tiempo. Y ese tiempo va a estar en años. Entonces, ¿qué viene a representar el tiempo cero? ¿Quién me dice? En el tiempo cero, Independiente. esa maquinaria no ha sido utilizado, está en la tienda. Entonces, cuando la máquina está en la tienda, ¿cuánto vale? 20,000. Exactamente. ¿Te das cuenta o no? Y la variable dependiente, si gusta le puedo llamar la letra F, pero como acá habla del precio, le voy a llamar la función costo y la voy a representar por la letra C. Entonces mira cómo escribo ahora la función costo que depende del tiempo. Le escribo una función lineal. ¿Te diste cuenta o no? Sí, profesor. Solo he cambiado las letras. Ya no llamo X, ya no llamo F de X. Llamo T y C de T. Si gusta, tú le ponías F, ¿no? Que F sea el costo, F de T. Costo del cliente. Entonces acá está la función C. ¿En qué va a estar? En soles. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces este B, acuérdate, sale cuando T es cero. ¿Y qué significa T cero? Que esa máquina no ha sido utilizada. Tiene 0 años de ser utilizado, de haber sido comprada. Aquí sí que está en la tienda. 20,000. ¿Estamos? Profesor. Sí, profesor. Listo. Pero tengo un dato. Cuando T es 10, el precio era 10,000. Entonces te das cuenta que la función costo ahora es -1000 por T
más 20.000. ¿Qué te dije yo? Si el precio va disminuyendo, ¿tenía que tener una pendiente negativa o no? Sí, profesor. Claro, ya ves. Entonces, en el tiempo cero tenía un coste de 20.000. Y va a llegar un año donde nadie te la va a querer comprar la maquinaria ni regalada. Su precio va a ser cero, ¿no? En este valor de años, su precio vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. Ya hay que profesor. botarla ya. En ese tiempo hay que botarla. Ya no sirve. Ya. Nadie te la va a querer comprar ni la quieren recibir regalada. Es como que ahorita quiera regalar una computadora. eh, Ahorita estamos con la i7 ya, ¿no? Y quiere regalar una i1. Ni hablar, pues, ¿quién te va a recibir eso? Nadie. Aunque quiera regalar un celular que no sea digital, nadie te lo va a querer recibir ya, ¿no? Entonces, así por el estilo, ¿no? Pero te preguntan cuál es el valor después de 4 años. ¿Qué te piden hallar? Para t igual 4. ¿Qué harías? Reemplazar. 1.000 por 4 menos 1.000 por 4 más 20.000. ¿Cuánto 16.000. sale? ¿Se entendió?